Pues lo primero que tenemos que hacer cuando nos referimos al acoso es definirlo, ¿vale? El acoso no solamente es exclusivo de las tecnologías, el acoso hay de muchos tipos, ¿no? Y en este caso nos vamos a centrar mucho en el acoso escolar y en el ciberacoso. Pero bueno, sabemos que en la edad adulta pues también hay acoso, desgraciadamente, que el acoso y el maltrato van de la mano, que bueno, ya trabajaremos en otra sesión la violencia doméstica, ¿no? Y la violencia de género. Bueno, y estos términos salen, ¿no? Tanto el acoso como el maltrato, pues en adultos se da, no solamente a nivel de maltrato de violencia de género, también hay otro tipo de acoso que se da pues en los entornos laborales, ¿no? En entornos entre amistades, ¿no? Estamos hablando ya de unas relaciones tóxicas que se extienden en todos los campos, ¿no? Y que, bueno, si sabemos detectarlos y sabemos prever pues esa relación tóxica, pues estaremos más preparados, primero para identificarlas, porque al final todo acoso, todo maltrato, toda relación tóxica tiene un patrón. Entonces sabremos identificarlas para poder actuar, ¿no? Con rapidez, que es lo importante, y poder actuar también con firmeza para poder salir de esa situación de la mejor manera posible. En este caso, el acoso lo vamos a definir como un maltrato físico, ¿vale? Me voy a ir al acoso escolar como un maltrato físico, pues cuando es el más evidente, cuando es el maltrato más evidente, ¿no? Cuando alguien viene con alguna marca física, cuando realmente hay una evidencia de que alguien ha golpeado a alguien o alguien ha empujado a alguien, o quiero decir, ha habido una violencia física que es evidente, sería el más fácil de reconocer, ¿vale? Un maltrato verbal que no es tan fácil de detectar, ya entramos en una dificultad mayor a la hora de detectarlo, por eso es importante que eduquemos a nuestros hijos, eh, enseñándoles qué es, dónde está el límite, ¿no? Entre pues, una comunicación un poquito elevada de tono y cuando ya estamos entrando en un maltrato verbal, ¿vale? El maltrato verbal ya veremos que se da mucho en el canal de las nuevas tecnologías, porque bueno, la parte de la palabra se utiliza mucho, sobre todo en redes como en WhatsApp, y luego también porque bueno, es nuestra manera principal de comunicarnos, ¿no? Y a través de la comunicación se ofrece el maltrato. Y luego está el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es el más difícil de identificar, primero porque la única persona que sabe que está haciéndolo es el propio acosador, pero la víctima en muchos casos no sabe que está siendo, que está ocupando ese rol, ¿no? Y que está siendo maltratada o maltratado psicológicamente. Aquí también tenemos que darles herramientas a nuestros hijos para darse cuenta que cuando en una relación nuestro hijo se siente mal, no puede ser el mismo, ¿no? Como persona, no puede expresarse con libertad y tiene miedo, y al final la emoción que predomina es el miedo, pues es una relación en la que se está dando un tipo de acoso que lo está, al final le está bajando la autoestima y lo está rinconando, ¿no? Como persona, lo está anulando como persona. Entonces, todos estos términos es importante que empecemos a hablar con nuestros hijos. Quizá todavía no han llegado al punto tecnológico, pero sí, el acoso sí que se da desde unas edades muy tempranas a nivel personal, ¿no? Y a nivel físico. Entonces, como familias tenemos que marcar muy bien los límites de hasta dónde nuestros hijos tienen que estar aguantando ciertas cosas y a partir de ese límite no es tolerable aceptar nada. Y eso sí que lo tienen que ir aprendiendo desde pequeños. Cuando son pequeños, muchas de las situaciones de acoso se disfrazan de la famosa frase de son niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas de niños y tal. Eh, a ver, en toda relación de acoso, lo principal es la intención con la que se hacen las cosas, ¿no? El acosador tiene una intención de o bien salir beneficiado o bien de perjudicar a alguien, ¿no? Entonces, esas intenciones quizás los niños no se dan cuenta, pero los adultos sí. Entonces, tenemos que estar un poco alerta de si nuestro hijo está siendo víctima de unas malas intenciones, ¿no? Y después, bueno, pues dentro de lo que es el concepto de acoso,
el acoso es un maltrato reiterado. Es decir, puedes ir al parque y se puede dar unas circunstancias de un niño que arrincone a otro porque quiere sus gominolas, ¿vale? Pues es un caso aislado. Si no se vuelve a dar esa situación nunca más, no estamos hablando de acoso. Es una mala práctica por parte de este niño porque hay que enseñarle otras maneras de poder pedir las cosas, ¿no? Y ahí faltaría habilidades sociales y habilidades comunicativas, pero no deja de ser un caso puntual. Todos podemos tener un mal día, obviamente, y evidentemente si tiene un mal día utiliza esa praxis, ese niño sí que necesita ya unas herramientas, pero si no es un acoso reiterado, insisto mucho en esta palabra, no podemos hablar realmente de acoso como tal, ¿no? Porque en la palabra reiteración es donde aparece ya un interés del acosador por ir a buscar a esa persona. Ir a buscar a esa persona un día, otro día y otro día. Entonces ahí sí que se establecen los roles del maltratador y la víctima. Y se establecen los roles de una manera muy clara. De manera que la víctima al final se siente víctima y el acosador sabe que está acosando. Y hay una intención. Pero eso se hace a través del tiempo. Por eso, dentro del concepto es muy importante el tiempo. ¿Cuántas veces se ha dado esa situación y cuántas veces nuestro hijo o nuestra hija ha tenido que sufrir una situación de humillación o una situación de acoso siempre por la misma persona? Ahí sí que tenemos que estar alerta para romper ese círculo, romper esa relación que se ha establecido, que es dañina para nuestro hijo, y evitar, ¿no?, que ese acoso vaya más, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar, hablamos, es muy importante, ¿vale? Todo lo que he dicho puede darse en el parque, no tiene por qué ser un acoso escolar, pero el acoso escolar se da principalmente en clase, en el entorno educativo, no solamente en clase, en el patio, pero en el entorno educativo, pero aunque se inicie en ese entorno educativo, luego sale del entorno educativo, ¿vale? Entonces, quiero decir, el acosador tiene interés en este niño o ha detectado que con ese niño puede, ¿no?, puede conseguir lo que quiere de malas maneras. Entonces, no solamente lo intenta dentro del centro, sino que continúa ese acoso fuera del centro. Pero suele iniciarse el acoso escolar dentro del aula, ¿vale? Dentro del aula, del patio, ¿vale? Se suele dar siempre en el centro educativo, ¿vale? ¿Qué es lo que define también el acoso? Lo que hemos comentado, la relación de roles, ¿vale? Existe una desigualdad de poder. Por ejemplo, si dos amigas se pelean y una a la otra, pues al final se empujan, ¿no? Intentan hacer un poco de fuerza y no está claro los roles, quién es el que domina y quién es el que obedece, no podemos hablar de acoso. Hay muchas maneras de violencia dentro o sea, en el grupo de niños, ¿no? A la hora de relacionarse los niños hay muchas maneras de muchos actos violentos, de muchos tipos. Cuando hablamos de acoso, cuando realmente se ve esa desigualdad en el que uno domina y el otro obedece, en el que uno domina y el otro se siente humillado o aparece con conductas humillantes, ¿vale? Realmente hay un desequilibrio. Puede haber un desequilibrio físico, pues porque el acosador es mucho más grande que el pequeño, o puede haber un desequilibrio pues a nivel verbal o un desequilibrio a nivel psicológico, ¿no? Pues puede haber un niño que sea, pues eso, más inteligente y manipule, ¿no?, a otro niño, o puede haber un niño pues que verbalmente se desenvuelva muy bien y pueda manipular a través de la palabra o directamente el insulto. Pero siempre el acosador es una persona que está en una situación de poder con respecto al otro, ¿vale? Tenemos que estar muy pendientes para saber si realmente se está dando una situación de acoso, porque las consecuencias psicológicas de un niño que ha sufrido acoso son consecuencias muy, muy importantes a lo largo de su vida. En un principio de una situación de acoso, el niño va a sentirse, bueno, primero muy triste porque a nadie le gusta, ¿no?, que lo humillen o que realmente no lo reconozcan como persona, ¿no?, y baje su valor como persona. Lo primero que va a tener es mucha tristeza y mucha rabia. Pero luego esa rabia poco a poco se va diluyendo. ¿Por qué? Porque entra en una situación de indefensión. Es decir, como el acoso es reiterativo y se repite, y también se repite la situación en la que la víctima no puede salir de ese círculo, el niño empieza a crear unas estrategias de indefensión. Es decir, acaba diciéndose que no puede salir de esa situación. Y entonces deja de luchar. Esa rabia desaparece, se convierte en una tristeza que cada vez va más
y en esa tristeza ya entramos, bueno, puede crear pues unas consecuencias psicológicas que deriven en la ansiedad o en la propia depresión. Por eso, cada uno de los pasos que demos en la prevención y en la actuación lo más rápidamente posible, pues estamos facilitando un poco que el acoso no llegue a una situación mayor, ¿vale? Pero sobre todo he puesto las consecuencias psicológicas para que veáis un poco cómo se puede sentir un niño que reiteradamente está sufriendo bullying, ¿no? O acoso, ¿vale? ¿Cómo identificar este acoso? ¿Qué podemos ver en nuestros hijos? ¿Cómo saber si nuestros hijos realmente están siendo víctimas de un acoso? Pues mira, los niños, sobre todo los más pequeños, son muy emocionales. Entonces, lo primero que nos va a llamar la atención es que su estado emocional cambia, ¿vale? Si nuestros hijos, por ejemplo, pues se irritan con las cosas de siempre, pues se enfadan con los hermanos, protestan cuando tienen que poner la mesa, no hacen caso tal, pero entendemos que es una situación cotidiana y que siempre se irrita con lo mismo, bueno, pues, entra todo dentro de la normalidad. Cuando nuestro hijo empieza a irritarse por otras cosas que no se habían irritado hasta ahora, cuando tiene una reacción desorbitada sobre algo que siempre ha pasado y que tampoco le ha dado mucha importancia, pues entonces debemos presuponer que que está sufriendo un estrés superior, ¿vale? A lo que es habitual en él. Entonces, la irritabilidad en nuestros hijos es un dato muy importante a tener en cuenta cuando hay señales de acoso, ¿vale? O de abuso por parte de otras personas en el cole. Sobre todo también porque tienen cambios de humor repentino, es decir, a lo mejor los vemos más melancólico de lo normal, a lo mejor está súper contento, disfrutando de algo y de repente cambia a un estado de tristeza. ¿Por qué? Porque el acoso realmente les afecta muchísimo a la autoestima y muchas de las actuaciones de humillación requiere que estén escuchando continuamente de no vales para nada, no te va a querer nadie, mensajes súper negativos, súper nocivos para ellos, que al final ponen en duda un poco su valor. Entonces, cuando a lo mejor nuestros hijos están viendo la tele tranquilamente, riéndose con algo, pero aparecen esos mensajes en su mente que han vivido durante la mañana en el cole o en alguna circunstancia, entonces se dan cuenta que realmente su valía es menor. Y ahí aparecen episodios de tristeza de repente viendo la tele porque les está llegando esos mensajes. Entonces, todos esos mensajes que son pensamientos y recuerdos que han escuchado a lo largo del día, vuelven a ponerle en duda su propio valor y ahí ellos responden con la conducta de la tristeza, ¿vale? Entonces, muy importante observar emocionalmente a nuestros hijos y ver si lo que está pasando, si lo que ha provocado una emoción está acorde al nivel de reacción de nuestros hijos o está acorde también al signo de, quiero decir, negativo o positivo de lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, cuando veamos cambios emocionales en nuestros hijos, cuidado, ¿vale? A no ser que haya pasado algo familiar o, yo que sé, o algo en el entorno escolar que esté justificado, han sacado malas notas y lo lleva fatal porque al final no ha conseguido sus objetivos, evidentemente va a estar irritado, va a estar triste, tal. Pero cuando no hay ninguna causa aparente, cuidado, ¿vale? Vamos a estar un poco observantes para ver realmente de dónde viene ese cambio de actitud, ¿vale? Sobre todo también lo vemos, la tristeza lo que hace es que les impide sociabilizar. ¿Por qué? Porque cuando se sienten tristes consideran que ya no son tan divertidos, consideran que ya no pueden aportar tantas cosas a los demás, entonces lo que hacen es retirada. También, como han mermado mucho su autoestima, pues también se sienten que no son tan valiosos y al no sentirse tan valiosos, prefieren no interactuar con otras personas, incluido con la familia, ¿vale? Entonces, cuando tu hijo también se retira a su habitación en momentos en los que no se ha retirado en la vida, o cuando no le apetece jugar a lo que ha jugado siempre, o cuando realmente pone excusas, ¿no? Para no pasar tiempo en familia, no comer en familia y tal, está ocultando algo. Y está ocultando realmente algo de lo que se siente avergonzado. La retirada también indica vergüenza, ¿vale? Es otra de las emociones que sufren las víctimas. Se sienten avergonzados porque no saben qué está pasando,
porque no saben defenderse, porque se sienten responsables de que esa relación, ese rol de víctima eh, continúe en el tiempo, ¿vale? No saben cómo resolver la situación, no saben cómo resolver el conflicto y creen que precisamente por su propia sumisión están provocando que eso permanezca. Entonces es muy importante darnos cuenta del estado de anímico de nuestros hijos y sentarnos a hablar, ¿no? ¿Qué te pasa, cariño? Te veo así, te veo tal, sabes que me lo puedes contar todo. ¿Tienes algún conflicto? Los conflictos son muy habituales. Nos relacionamos con mucha gente, pero los conflictos pasan y pasan cuando se lo cuentas a las personas mayores, pasas cuando lo compartimos, porque a lo mejor tú no sabes cómo resolver un conflicto, pero igual el papá, la mamá te pueden ayudar, porque nosotros somos más mayores, hemos vivido más conflictos y seguramente podremos ayudarte. Podéis poner ejemplos de vosotras mismas en situaciones parecidas a las de su edad. Es decir, si detectáis, si por ejemplo tenéis claro que puede ser algo de acoso en el cole, porque yo qué sé, porque al final lo habéis detectado, os ha llegado información por otra vía, pues no sé, igual algún papá, alguna mamá también os ha dicho, ojo con esto, este nene está en este plano, ya, o también a mi hijo le ha pasado, ¿no? Pues entonces sutilmente, ¿sabes? Intentar sacar lo que es el acoso. No personalizarlo en él, sino hablar en general, ¿vale? Incluso os podéis poner de ejemplo o podéis poner de ejemplo a otra persona. Fijaos lo que le ha pasado a no sé quién. Fíjate que están siempre encima, que hay un niño que está siempre haciendo la puñeta, que le ha tirado la goma, que le ha roto el letal. ¿Sabes? Siempre ponerlo en tercera persona, no en primera persona, porque en primera persona es muy duro hablarlo y si no está preparado para ello, va a huir, no va a querer hablar de ese tema. Entonces ahí ya hemos acabado de hablar, porque si huye y se encierra en sí mismo, no vamos a poder llegar a nuestros hijos. Pero en cambio, en una tercera persona, cuando hablas en tercera persona es mucho más fácil ver los problemas, verlos en los demás. También es más fácil encontrar soluciones. Entonces siempre podemos desviar la atención y plantearle a él, le pasa a, yo qué sé, a María le pasa esta historia, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué harías? Y fijarnos mucho en la reacción de nuestros hijos, cómo reacciona cuando nosotros le estamos contando, ¿vale? También hay cuentos que hablan del bullying y hablan del acoso y hablan de situaciones y que te dan un poco, bueno, están enfocados primero a detectar lo que es el acoso, porque ellos pueden ser víctimas o acosadores, luego hablaremos, pueden ser que nuestros hijos también sean acosadores, ¿eh? Pero también pueden ser testigos. Entonces, hay una serie de cuentos que os lo pasaré por WhatsApp, ¿vale? Que son cuentos para que ellos sepan identificar cuando se está dando una situación de acoso, sobre todo en los demás, pero en ellos mismos también. Y luego qué pautas pueden hacer ellos como personas que lo viven en primera persona para poder pedir ayuda, ¿vale? Pero bueno, todo esto está bien dentro de una conversación que podamos tener con nuestros hijos y siempre observando. La observación es el primer paso para resolver casi todo. Vosotras sois las que mejores conocéis a vuestros hijos. Vosotros sabéis cuando vuestros hijos no están, les pasa algo, ¿no? Entonces, esa señal ya es un paso muy importante. A partir de ahí, pues hay que abrir puertas. Hay que abrir puertas para que ellos sientan vuestro apoyo y para que, sobre todo para que entiendan que tiene solución, porque la indefensión es lo que les bloquea y la indefensión es lo que no les hace avanzar y la indefensión es la que le lleva a la tristeza. Entonces, muy importante que sepan que tienen ese apoyo vuestro y ese apoyo si es en el cole del propio profesorado también, ¿vale? Pero bueno, esos son diferentes pasos. Los primeros que podéis detectar esto sois vosotros, ¿no? Como padres observadores, ¿vale? Bueno, en el caso de que nuestro hijo o nuestra hija sea agresor, que puede darse el caso, ¿vale? No vamos a ponernos solamente en la víctima. Cuando te llaman del colegio y te dicen que, a ver, que tu hijo es el agresor de una situación de bullying, como padres no queremos aceptar esa situación. Digamos que somos más reticentes a aceptar el rol de padres de víctimas, ¿no? O sea, nos cuesta más aceptar que nuestros hijos son los agresores, ¿no? Entonces tenemos muchas probabilidades de desmentirlo, de decir,
pues ha sido un caso aislado, pues fíjate, está pasando por una mala etapa, ¿vale? Vamos a intentar siempre encubrirlo, vamos a intentar justificarlo. En estos casos, si el profesor o la profesora nos llama, lo primero que debemos hacer es escuchar. Escuchar que nos cuente ese profesor o esa profesora, porque en el cole nuestros hijos y nuestras hijas dan una imagen o se comportan de una manera diferente a como se comportan en casa. El profesor tiene realmente información que nosotros no tenemos y tenemos que escucharle con confianza. Ningún profesor, vamos, a no ser que haya un interés ahí oculto, pero vamos, ningún profesor nos va a llamar para decirnos que nuestros hijos han sido agresores de nada o están participando de una situación de acoso si no es cierto, ¿no? O al menos que hay indicios, ¿no? de que se ha provocado. Entonces, ante todo, escucha al profesorado, ante todo, mente abierta. Puede ser que nuestros hijos estén teniendo esa conducta, ¿por qué no? Por muy bien que hayamos trabajado las habilidades sociales, por muy bien que hayamos comunicado desde casa, puede darse el caso, porque a lo mejor nuestros hijos tienen un nivel de estrés mayor y entonces se encuentran en la palabra, en la violencia, en la manera de comunicarse en ese momento. Entonces vamos a estar receptivos, vamos a escuchar y junto con el profesorado o con las personas que no lo hayan dicho, vamos a intentar llegar a soluciones, ¿no? Seguramente también desde la conversación con nuestros hijos y escuchándoles y averiguando qué hay detrás de una conducta agresiva, porque detrás de una conducta agresiva realmente hay un niño triste. No lo olvidéis nunca, la agresión viene de la tristeza, es una manera de transmitir la tristeza que no es adaptativa, no es la mejor manera, pero viene de la tristeza. Entonces, cuando haya agresión, cuidado, este niño tiene una emoción de tristeza que hay que saber de dónde viene, cuál es el origen. Eso es lo que habría que trabajar, ¿vale? ¿Qué nos puede dar señales también en casa de que nuestro hijo es el agresor? Aparte de que lo que nos digan los profesores, pues la verdad es que vemos más muestras de agresividad en casa. Pues no sé, es un niño que se pone más nervioso de lo normal, que no sé, tiene comportamientos mucho más impulsivos, se enfrenta más a los hermanos, discute, ¿no? Te rebate la autoridad muchas más veces y sobre todo, lo más indicativo de todo es el punto 4, ¿vale? No se muestra responsable de su conducta. Cuando nuestros hijos no se hacen responsables de nuestra conducta, realmente están actuando con victimismo. Eso significa que ellos justifican absolutamente toda su conducta a través de excusas, pero no tienen intención de cambiar esa conducta. Eso quiere decir que les va bien el rol de agresor donde están y no van a cambiarlo. Y es más, les interesa más mantener ese rol de agresividad y de abusón que empatizar con la propia víctima. ¿Vale? Cuando una persona va de víctima, es incapaz de empatizar con las personas que tiene alrededor porque solamente mira hacia adentro y mira su propio interés. Y a partir de ahí actúa. Esto no solamente en los niños, a nivel de adulto, vamos, el que no se responsabiliza de sus conductas y el que siempre considera que la culpa la tienen los demás, son personas que practican el victimismo y ese victimismo al final no les hace responsabilizarse de nada, que es lo que buscan realmente. Les resulta más cómodo quedarse donde están y mantener el sistema que se ha creado para que ellos salgan victoriosos. Al final, esa posición les beneficia y por eso no cambian, ¿vale? También tienen una tendencia a evitarnos, porque en el fondo nuestros hijos saben que cuando les pasa algo o están actuando de una manera que no es la adecuada, consideran que los padres van a detectar esta conducta. Entonces, si tienen una tendencia a evitarnos y a preguntar y a responder a las preguntas que le hacemos de cómo ha ido el día o qué tal en el cole o qué te pasa, es porque saben perfectamente que no están obrando bien. Pero aún así, cuando tú les preguntes, cuando intenten justificarte, ojo con los comentarios que hacen, con las respuestas que dan, porque si practican el victimismo, realmente ellos están actuando de una manera dominante en la relación, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda, esto es el acoso, ¿vale? Sería un poco así, situaciones de acoso que, bueno, ya hemos comentado que desde pequeños estamos acostumbrados a ver al menos situaciones violentas entre niños. Espero
confío en que no haya acoso, realmente no hayáis vivido ninguna situación de acoso, pero que tiene que ver mucho con el contacto físico, ¿no? Con el tú a tú, con el compartir un espacio, un tiempo, ¿vale? Con la persona agredida o con el agresor. Si tenéis alguna duda sobre el tema del acoso o algo que a lo mejor no sepáis diferenciar, que digáis, vale, esto se podría considerar acoso, esto, ¿por qué no es acoso? ¿Vale? O esto, ¿en qué momento sí que se consideraría acoso? Si queréis lo comento. Hola, Nuria. Hola. Te escucho, pero no te veo. Te he visto por ahí el nombre. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ahora sí que te escuchamos. Sí, hola. Buenas tardes. Buenas. Nada, Nuria, que hemos comenzado definiendo un poco lo que es el acoso y viendo un poco cómo responden nuestros hijos ante el acoso, tanto desde el papel de víctima como desde el papel de acosador. Y cómo podemos afrontar como padres una situación en la que nuestros hijos pueden ser acosadores o nuestros hijos realmente están cumpliendo un papel de víctima, ¿no? Al final todo pasa por la comunicación, primero por darnos cuenta, por observar, y después cuando vemos que pues sus reacciones o su estado anímico no es el de siempre, pues empezar a comunicar, ¿no? Y empezar a comunicar y empezar a hablar y empezar a preguntar, lo podemos hacer también en situaciones de tercera persona, ¿no? Poniendo de ejemplo, pues, situaciones que sabemos que le está pasando a nuestros hijos, pero que a lo mejor verla así de frente y tal, pues nuestros hijos no están preparados para hablarlo y es mejor poner una situación pues, que afecte a otras personas y que le resulte a nuestro hijo más fácil, ¿no? Ajá. ¿Vale? Sí. Y bueno, ha llegado justo en el momento en el que estaba diciendo si tenías alguna pregunta sobre el tema del acoso. Y ya continuamos con el ciberacoso, ¿vale? Sí. Pero a ver, el ciberacoso está muy de moda ahora mismo. Bueno, pues porque de una manera más rápida, evidentemente. Las tecnologías ya hemos dicho que no son buenas o malas, tienen un buen uso, un mal uso, y uno de los malos usos es precisamente ¿no? Todo lo que implique comunicación o relación con otro lleva implícita, pues puede llevar implícita una situación de maltrato, ¿no? Y en este caso las tecnologías, pues, permiten, es un canal que permite también el maltratar, no físicamente, porque no comparten tiempo y espacio, entre agresor y víctima, pero sí a través de la palabra, verbalmente y sobre todo psicológicamente. ¿Vale? También afecta mucho a la propia imagen, ¿no? Y las redes sociales empezar a salir. Entonces, es otra manera de derrotar a una persona y de que sienta las mismas emociones que hemos comentado, ¿no? Unas emociones pues de indefensión, de humillación y bueno, casi de nulidad, ¿no? No tiene valor. Se va debilitando la autoestima tanto que la persona considera que no tiene ningún valor como persona. Y ahí entramos en cuadros psicológicos más complicados como la depresión, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el ciberacoso? Pues que cada vez, ya lo hemos comentado al principio, nuestros hijos tienen aparatos tecnológicos antes. Entonces nos encontramos con situaciones de ciberacoso antes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues a veces tienen sobre todo el móvil a unas edades muy tempranas, pero sobre todo porque en estas edades tan tempranas tampoco tienen las habilidades sociales necesarias como para saber relacionarse de una manera eficaz y tampoco tienen tanto dominio de la palabra como para poder comunicarse de una manera verbal eficaz. Entonces, claro, si nuestros hijos van creciendo con ese déficit de habilidades sociales y con ese déficit de habilidades comunicativas, pues cuando se exponen a relacionarse de una manera tecnológica o online, hay muchas probabilidades de que o bien ellos acaben siendo el agresor, ¿no? y provocando un ciberacoso o que sean víctimas de este ciberacoso. En muchas ocasiones, sobre todo en las edades más tempranas, realmente no son conscientes, no tienen tanta conciencia de que está en una situación de ciberacoso.
no son tan conscientes, porque precisamente por eso, porque no saben dónde están los límites de una comunicación asertiva, agresiva, y tampoco saben dónde están los límites del respeto, ¿no?, hacia la otra persona, porque les falta esa base de comunicación y esa base de habilidades sociales y respeto. Entonces, aquí, por ejemplo, los roles de agresor y víctima en las edades tempranas no están tan claros, no son tan conscientes, ¿vale? Por eso es importante que en las primeras edades, ya lo comentamos al principio, cuando son más pequeñines, los acompañemos a la hora de utilizar las tecnologías y vayamos de la mano de ellos cada vez que entablan una conversación en un chat o cada vez que tienen que mandar alguna imagen suya, ¿no? Para que, pues eso, para el buen uso, ¿no?, de las tecnologías y sobre todo de su propia imagen. Entonces, ese acompañamiento se hace imprescindible cuando son pequeñines, y a medida que van creciendo sí que van siendo más conscientes. Y muchas veces el ciberacoso empieza en un acoso físico, personal, a secas. Es decir, empieza en el cole o empieza en un contexto en el que sí que hay un contacto de tú a tú, y luego se traslada al móvil, se traslada a la tablet, y ahí se continúa con el acoso. ¿Cuál es la ventaja que tienen las tecnologías? Pues la ventaja que tiene la tecnología que alimenta este ciberacoso es que es muy fácil todo. Es muy fácil acosar. ¿Por qué? Porque las tecnologías mantienen el anonimato. Entonces, no tienes que hacer ningún acto de valentía equiparable al que supone, ¿no?, un acoso físico, en el que sí que tienes que dar un paso hacia adelante y sí que tienes que evidenciar que tú quieres quieres dominar esa situación, ¿no? Ahí sí que te muestras, te exhibes, pero a través de las tecnologías no hay una exhibición como tal. Hay un juego mucho más manipulativo en el que el agresor se mantiene mucho más oculto, se hace mucho más invisible, entonces es mucho más complicado detectar, ¿no?, esos roles que hemos comentado cuando, cuando realmente esa persona está iniciando ya un camino hacia el ciberacoso, y estamos también, es más difícil también de detectar que haya otras personas que estén apoyando a ese agresor. Es decir, aquí se generan en el ciberacoso, se generan realmente unas, unas comunidades, ¿no?, unos grupos, unas redes realmente, que son las que provocan realmente los que provocan el ciberacoso, pero es difícil de detectar. Es muy difícil desentramar toda esa red que se está generando, porque las personas que que han iniciado toda esa situación, saben muy bien mantenerse al margen, ¿no? Ya veremos que incluso, bueno, la invisibilidad se puede hacer a través de cuentas inventadas, ¿no? Se puede hacer a través también de, yo qué sé, de suplantación de la personalidad. O sea, es más complicado identificar al agresor. Pero la realidad es que la víctima siente exactamente lo mismo que si estuvieran siendo agredidos físicamente, ¿vale? Quiero decir, aquí hay mucho juego psicológico, mucho juego verbal, y se sienten exactamente igual, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta el ciberacoso? Bueno, pues aquí están un poco las estrategias. ¿Qué es lo que utiliza un agresor, ¿no? ¿Cómo consigue tener a sus víctimas? Pues o bien hace un envío de mensajes ofensivos y amenazas directamente a la víctima. Es decir, si mañana no me dejas los deberes o los apuntes, pues voy a hacer esto, ¿no? Entonces, claro, es muy sutil porque nadie se entera, nadie ha escuchado una voz, nadie ha escuchado un mal gesto, ¿no? Llega directamente, el mensaje es limpio, llega a la persona que tiene que llegar, es directa, no hay otros, no hay un contexto, ¿vale? Es un mensaje que va por la vía rápida y llega directamente al emisor, ¿vale? Al receptor. También se puede hacer a través de la suplantación de identidad. Esto se da sobre todo en edades un poco más evolucionadas en la adolescencia. Quiero decir, ya saben, ya conocen más el manejo de redes sociales, ¿vale? Y además son muy hábiles porque son muy cibernautas y saben y conocen muy bien cómo hacerse pasar por otra persona. Ojo, la suplantación de la identidad realmente es un delito. De esto también tenemos que hablarle a nuestros hijos, pero se hace, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues a lo mejor nuestros hijos no tienen claro
no sé, el cómo guardar las contraseñas de sus redes sociales, por ejemplo Facebook, y otra persona puede entrar con esas contraseñas y hacerse pasar por él, ¿no? Y colgar cosas que imagínate en qué lío le puede meter, ¿no? Eso es un delito, pero a veces es complicado identificar qué personas están detrás. Es cierto que al final, bueno, aquí quien actúa es la Guardia Civil, ¿no? Y la Policía Nacional. Es cierto que, bueno, buscando las tecnologías, aparentemente parece que no haya un emisor detrás y es difícil, es muy invisible, pero es cierto que también hay un seguimiento, ¿no? Y que también se puede trazar toda esa señal, pero requiere esfuerzo y no siempre hay medios, ni tiempo, ni ganas para conseguirlo, ¿vale? Es mejor prevenir, desde luego. El propio pirateo de la cuenta personal, es decir, pues ya simplemente el poder entrar cuando yo quiera a una red social, ¿no? Ni siquiera diciendo que soy yo, sino simplemente yo que sé, el poder acceder y ver todos los contenidos de esa persona. Pues imagínate si nuestros adolescentes cuelgan casi toda su vida privada y mitad de los de alrededor, imagínate el acceso a la información que pueda tener una persona que piratee, ¿no? La cuenta personal de nuestros hijos. Pueden difundir también información personal de nuestros hijos sin el consentimiento de nuestros hijos. Obviamente, por ejemplo, imagínate una conversación en que nuestros hijos están comentando que, no sé, que sus padres le han castigado porque, no sé, ha hecho una barbaridad, ¿vale? Y esa barbaridad, evidentemente, a nuestros hijos le avergüenza, ¿no? No quiere hacerla pública, lo ha comentado en un grupo reducido, pero una de las personas que lo ha escuchado pues lo sube a redes sociales, ¿no? Pues al final todo se magnifica, todo se publica y lo que queda en un ámbito privado pasa a un ámbito más general, ¿no? Sin el consentimiento, ¿eh? Ojo, otra cosa es que nuestros hijos quieran subir lo que quieran subir de contenidos, que eso ya lo comentamos en cuanto a redes sociales, pero el problema es cuando no hay consentimiento. Cuando no hay consentimiento estamos hablando de ciberacoso, ¿vale? Lo mismo con los retoques, imaginaos, retoques de fotos, vídeos comprometidos, ¿no? Nuestros hijos a lo mejor tienen una foto de perfil en WhatsApp y esa foto pues, se utiliza para cosas, ¿no? Y al final la retocan, la suben, quiero decir, están muy expuestos, ¿no? Cuando hay una intención de hacer daño a la imagen de alguien o cuando hay una intención de humillar a alguien, pues imaginaos toda la información que está a su disposición para poder manipularla al antojo. La persona que manipula y provoca eh, esa humillación pública a través de fotos, a través de tal, está realmente haciendo de acosador, ¿no? Y está estableciendo una relación agresiva, ¿vale? Por supuesto, la difusión de rumores, ranking de rasgos negativos en redes sociales, es decir, imaginar los rumores, cómo pueden ir en redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos estos peligros, todo lo que he puesto aquí, que es la manifestación del ciberacoso, realmente son peligros de los que tenemos que hablar a nuestros hijos, porque es cierto que justamente estos puntos tienen más que ver con la adolescencia, ¿no? Porque requiere que tengan ciertos conocimientos de cómo funcionan las tecnologías, pero llegarán. Entonces, es importante que veamos punto a punto, que demos toda la información necesaria a nuestros hijos para que sepan en qué situación se pueden encontrar. Y que ellos mismos, cuando suban una foto, cuando compartan información privada con determinadas personas, sepan hasta dónde puede llegar esa información. Porque ellos saben dónde está el punto de inicio. Lo que no saben es dónde está el punto final, dónde acaba toda esa difusión de la información que han compartido. Y ese recorrido posible hacia donde pueden ir sus fotos o hacia donde puede ir un comentario fuera de contexto, sí que es una tarea que podemos enseñarle nosotros, ¿vale? Estos son los datos por edades. Nada, he puesto este gráfico. A ver, este gráfico está publicado en un estudio que ha hecho una fundación que se llama la Fundación ANAR. Es a nivel nacional. Es una fundación que trabaja con los adolescentes, sobre todo, con problemas de integración, ¿no? O de exclusión social. Son fantásticos, tienen una parte dedicada exclusivamente al ciberacoso y al acoso, al bullying. Y bueno, han hecho un estudio maravilloso, ¿vale? Si queréis también lo puedo colgar. Es un estudio bastante completo del año pasado que tiene 2 volúmenes, es un PDF, pero os lo puedo colgar si queréis en el grupo. Y ahí tenéis muchísima información de todo,
Bueno, cosas más detalladas, vamos, de todo lo que sea el ciberacoso. Entonces, ¿qué es lo importante de estos datos? Bueno, pues que cuando son pequeñines, en las edades más pequeñinas, lo que predomina es el naranja, que son las víctimas de acoso escolar, el que conocemos, el físico, vale, mi hijo se está metiendo con él, le han quitado la cartera, le insultan, ¿vale? Son acosos, pues eso, más evidentes y que realmente pues eso, comparte un espacio físico con el agresor, ¿vale? A medida que se van iniciando en las tecnologías, pues el color que va predominando es el azul, que es el del ciberbullying, ¿vale? La edad en la que aparece más ciberbullying, pues aquí está reflejada a los 12 años, de 12 a 14 años. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a tener contacto directo con las tecnologías, pero todavía no están lo suficientemente maduros como para darle un buen uso a las tecnologías. Podríamos incluso decir que a los 12 años no hay tanta mala intención como a los 14, ¿vale? Y a partir de ahí eh, el ciberbullying se complica en cuanto a daño, ¿no?, que se puede hacer a la víctima. Pero claro, a los 12 años en el que te encuentras con una herramienta que te permite de una manera más fácil meterte con la persona a la que no te cae bien o con la persona a la que tienes emociones negativas, es mucho más fácil hacerlo desde el móvil o desde una tablet, ¿no? Entonces, por eso ahí se dispara el azul, porque deja de tener tanto sentido. Digamos que te expones más, te arriesgas más, ¿no? Tienes que meterte con alguien, pues no apetece porque te van a ver, al final alguien te puede grabar, esa es otra, porque cuando hay bullying directo, alguien te puede estar grabando. Y al grabarte alguien puede subirlo a redes sociales, no se exponen tanto, ¿vale? En cambio, el ciberacoso es mucho más limpio, mucho más silencioso, mucho más, ¿no?, pues eso, más sigiloso y claro, a los 12 años se dan cuenta que es el método y es el canal por el que consiguen mejores resultados, ¿vale? Bueno, esta es un poco la comparativa, está sacada también de la Fundación ANAR para que veáis un poco las diferencias entre el ciberacoso relacionado con chicas y con chicos. En general, los chicos se manejan más en el acoso o en el abuso físico, es decir, en el presencial, ¿vale? Las chicas sufren más ciberbullying que los chicos. En general, es más fácil que se metan con ellas a través de las tecnologías que con ellos, ¿vale? También es verdad que empiezan a meterse a unas edades un poco más mayores. Los chicos empiezan antes, ¿vale? Pero sobre todo, no tienen, bueno, teniendo en cuenta que, claro, no es tan importante para ellas la parte de demostrar quién es el que manda, no tienen tanta necesidad de evidenciar quién domina la situación. Entonces son más sigilosas y lo hacen a través de las tecnologías. Digamos que no necesitan mostrar la fuerza, porque ante una situación de bullying, digamos que el género masculino necesita, ¿no?, un poco ver ese poder o esa dominancia, en cambio ellas no. Entonces suelen hacerlo más a través de las tecnologías, ¿vale? Es verdad que ellas también se enfrentan menos a los acosadores, es decir, son más víctimas y callan más que ellos. Esto aquí también hay un factor importante social, ¿no?, y cultural, ¿no? Nos quejamos menos y suelen sufrir más sensación de vergüenza, ¿no?, de culpa, y ahí tiene que ver mucho con los valores culturales que tenemos, ¿no? Entonces nos quejamos menos en general, En general, las mujeres se quejan menos, ¿vale? Sí que es verdad que tienen otra oportunidad cuando cambian de colegio, es decir, lo vuelven a intentar, las mujeres son más sociables también, entonces vuelven a intentar caer bien, vuelven a intentar crear un grupo para no volver a ser la víctima, entonces puede que la situación no se repita. Digamos que los chicos, si han sufrido, si son víctimas, si han sufrido el bullying y se consideran víctimas, les cuesta más volver a rehacer esa parte social y realmente las huellas que les quedan a los chicos son mayores, ¿eh? Las mujeres reciben tratamiento psicológico menos que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces en muchas de las situaciones de acoso está implicada la violencia física,
¿vale? Porque tienen más testosterona y al final esto acaba en violencia física. Entonces, cuando hay violencia física, parece ser, ¿no?, que tanto el centro educativo como las familias consideramos que nuestro hijo necesita ayuda psicológica, ¿no?, antes, ¿no?, porque la violencia física es como una alarma mayor. En cambio, ellas pues van menos a los centros de tratamiento psicológico, bueno, pues porque no hay tanta violencia, quizá hay una mayor violencia psicológica, pero no es tan evidente, con lo cual parece que pasen menos cosas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, a nivel psicológico las mujeres están mucho más dañadas en cuanto a ansiedad y tristeza, entre otras cosas porque psicosomatizamos más las mujeres a todos los niveles y porque, bueno, pues porque también tenemos ese estigma de culpa y de vergüenza que nos impide hablarlo, comunicarlo y al final eso se traduce en ansiedad y en tristeza, que es lo que hace que, es lo que genera la indefensión realmente. ¿Vale? Bueno, como datos, dos datos importantes sobre el ciberacoso que hay que tener en cuenta como educadores que somos. Una, que el ciberacoso es un delito, que si nuestros hijos provocan un delito, somos responsables de ellos y está regulado en el artículo 197 del Código Penal, ¿vale? Que es difícil identificar a los acosadores, de ahí que sea tan maravilloso el ciberacoso y esté tan en auge. Es difícil, se puede hacer, se puede conseguir, pero es muy complicado. Y si tenemos en cuenta que muchos chavales, muchos adolescentes son muy, o sea, saben mucho, ¿no? Son muy hábiles a la hora de manejar las tecnologías, cada vez se está convirtiendo en algo más complicado. Muchos de nuestros chavales saben más que los cuerpos de seguridad del Estado en muchas cosas. O sea que van un pasito por delante porque son una generación tecnológica. Y lo que comentábamos, que sí que hay una correlación entre el bullying y el ciberbullying, precisamente porque suele aparecer a partir de relaciones físicas que luego se traslada, ¿no?, al mundo online. Si tenemos hijos ya en edades adolescentes, pues este punto que he destacado, que es la presión del grupo, es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos al inicio cuando hablamos de los adolescentes, en el sentido de que el adolescente está creando su propia identidad a partir del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales realmente son sociales, generan grupo, y en el grupo es donde aparece el ciberacoso. ¿Por qué? Porque el agresor al final lo que quiere son cómplices, ¿no? No quiere actuar solo. Entonces, dentro de ese grupo se va creando una red de complicidad que hace que la víctima se sienta cada vez más aislada. ¿Qué es lo que provoca que que nuestros hijos puedan convertirse en cómplices? Pues es esa necesidad de formar parte del grupo. Yo no voy a chivarme porque entonces me excluyen. Y claro, el precio que pagan por la exclusión es muy grande. Prefieren hacer como que son sordos y no ven nada y callar a dar la voz de alarma, ¿vale? Y este es el punto que como familias podemos trabajar. Que la presión, que el peso del grupo a nuestros hijos no lo convierta en cómplices de nada. Que cuando vean que alguien está sufriendo por una situación que no ha elegido y que siempre es esa misma persona y que vemos que no se defiende o que cada vez se defiende menos y que bueno, que estamos creando un sufrimiento, que den voces de alarma. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es educar a nuestros hijos a que manifiesten, a que hablen, a que cuenten y a que defiendan a las personas que lo están pasando mal y que no defiendan al agresor por querer parecerse a él o por querer o por miedo a excluirse del grupo, ¿vale? Entonces, ahí está, en esta presión del grupo, la verdad es que este punto me parece súper interesante porque nunca sabemos nuestros hijos al final si van a adoptar un papel u otro dentro de una situación así. Pero si tienen la información, si al final, sobre todo, trabajamos en valores, ¿no? Y desde pequeñitos trabajan esos valores y el valor principal, ¿no?, que es el respeto a las personas, pues cuando ven una situación así ya realmente les va a saltar la alarma. Y si les salta la alarma, pues si tienen nuestro apoyo, irán a nosotros a contarnos o como mínimo tendrán esa libertad para decidir, yo no participo de esto. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad que podemos
inculcarles a nuestros hijos, el que no participen de situaciones así, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda por aquí, que yo estoy charlando mogollón, pero estoy metiendo mucho, bueno, os estoy dando así un poco todas las claves para ver muchos escenarios, ¿vale? Y que podamos, sobre todo, que podemos identificar, que tengáis claves para que cuando, no sé, para que veáis cuando veáis una reacción emocional de vuestro hijo, pues que llame la atención, o cuando os hagan un comentario de menganito ha llamado a fulanita, o fíjate, mira, le ha puesto, en la foto le ha puesto gafas de no sé cuánto y unas moscas en la cabeza. Pues que ese tipo de cosas, ¿no? Estemos un poco alertas, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta? Lo que comentábamos, pero un poquito más detallado. Publicar información, vídeos, imágenes comprometidas con la intención de hacer daño, ¿vale? Siempre hay una intención, y esto sí que insisto mucho. Alguien puede subir una imagen sin saber qué está haciendo y lo hace como una broma, pero no tenía ninguna intención. Se pueden equivocar y eso forma parte del mal uso de las tecnologías, pero cuando hablamos de ciberacoso hablamos de intención dañina, ¿vale? Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a esas fotos, ¿vale? Siempre con la intención de humillar, siempre con la intención de mermar, ¿no? la autoestima de la persona, de la víctima, de que su reputación sea baje de valor, ¿no? Pierda valor, su autoestima pierda valor, su autoconcepto pierda valor, ¿vale? Lo de crear rankings negativos, esto es muy propio, tiene que ver mucho con los grupos, ¿no? De, pues tú eres más no sé qué que este, pues este es menos que este, ¿no? Y a partir de ahí entran en comparativas. Además, los adolescentes funcionan mucho con comparativas, pero claro, esos rankings negativos al final, si nuestros hijos no pueden escalar en esos rankings y están hechos para evidenciar que, pues eso, que tienen, no sé, para humillarlos, ¿no? O para destacar una cualidad negativa suya, pues al final le va a afectar también a la autoestima, ¿no? Crear perfiles falsos o espacios donde se escriban confesiones en primera persona, pasar del offline al online, ¿no? También algo que, eso también es otro punto a educar, ¿no? Que nuestros hijos, por ejemplo, confíen en algún amigo y que luego eso se traslade a una red social. Eso también hay que educarles, ¿no? A mantener la confidencialidad cuando alguien te está contando algo, a respetar lo que te están contando y sobre todo la privacidad. El punto clave es educarles en privacidad, ¿vale? Y bueno, todo lo que tenga que ver, pues eso, con comentarios ofensivos que a la otra persona no le hacen sentir bien, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque se me ha pasado la hora ya. Son las 5. Es que se ha pasado muy rápido. Pero bueno, si os parece bien, ¿vale? Este tema tiene mucha amiga. Ya lo he comentado en el WhatsApp. Tiene mucha amiga porque tiene muchas vertientes, tiene muchas caras, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría continuar con este tema la próxima sesión, ¿vale? Vale. Conforme a lo que hemos visto, ¿vale? Que podamos, yo os pasaré las diapositivas que hemos visto, las voy a pasar en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y si surgen dudas sobre esas diapositivas o casos concretos que hayáis detectado o que os preocupen en especial, lo comentamos la semana que viene, ¿vale? Ampliando contenidos, pero sobre todo el objetivo de estas 2 sesiones dedicadas al ciberacoso es que sepamos distinguir cuando estamos en un ciberacoso y cuando estamos ante un acoso, que sepamos distinguirlo, que no lo dejemos pasar por temas de cosas de niños, por temas de que, uy, no se ha dado cuenta, ¿vale? Que sepamos distinguir cuando hay una intención y cuando no la hay, ¿vale? Cuando Vale. realmente no ha habido voluntad y, oye, y todos tenemos un mal día, y cuando sí que hay una mala voluntad y estamos ante una relación tóxica. Porque empezar a identificar lo que es el ciberacoso es la clave también para identificar esas relaciones tóxicas a muchos niveles, ¿vale? Porque esto lo podemos extrapolar, ya digo que se pueden abrir muchas puertas, pero lo podemos extrapolar incluso pues a niveles familiares, ¿no? De que vuestros hijos a lo mejor no están a gusto pues con un tío, con una tía, con un tal, y tienen que aguantar situaciones que a lo mejor también hay que darles herramientas para que lo lleven lo mejor posible dentro de, ¿no? de una amabilidad y pues un respeto, al final es un respeto, pero que tampoco tengan que soportar determinadas cosas
que no les hace sentirse bien, ¿no? Educarles en eso, en no quedarse en sitios donde no se sientan bien, también es educarles, ¿no? para tener relaciones sanas en el futuro. ¿Vale? Pues Vale. nada, todo eso os digo. Si queréis nos vemos la semana que viene. No sé a qué hora hemos quedado al final. ¿Hemos quedado a las 4 otra vez? No lo sé. Sí, creo que sí. No he leído eso último. La semana que viene a las 4 y los demás días a las 3:30. Está. Creo que quedó así la cosa. Sí, ¿Te oigo, Uxía? La cosa el próximo día a las 4 y los demás a partir del próximo día a las 3:30. O sea, Vale, el próximo perfecto. martes a las 4 y los demás a las 3:30. Vale, pues empezamos a las 4, pero si os parece bien lo alargamos a las 5:30 y hacemos 1 hora y media, ¿vale? Así nos da más Vale. tiempo a hablar un poco de todo, ¿vale? Vale. vale. ¿Vale? Bueno, Muy chicas, bien. Chao. Vale, espero que venga gracias. un poquito más el calorcito. Os mando un poco de calor que está aquí, ¿vale? Manda un poquito. Ahí va, un poquito de sol. Chao. Chao. Bueno, cuidaos mucho, nos vemos el martes. Chao. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, chao.